Ciudad de Reino, una nueva dimensión de gloria. Estamos en una serie de mensajes que hemos titulado La liberación del pueblo de Dios. Y en esta serie de mensajes, la pastora inició compartiendo el domingo anterior las entradas o las puertas de acceso que tienen los demonios a nuestra vida o a nuestro cuerpo. Explicaba la pastora que los demonios son entes sin cuerpo y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y esa expresión son seres sin cuerpo, sino que es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Hay una realidad espiritual. Estamos inmersos en medio de un caos, un sistema demoníaco que está operando en nuestra contra. Inmoralidad sexual, lesbianismo, estamos en robos, en deshonestidades, estamos inmersos en ese entorno. Pero en ese entorno es donde Dios a nosotros nos ha depositado para poder ser luz y ser sal y traer una verdadera transformación a esta tierra. Amén. La pastora habló acerca de esas las formas o las puertas de entrada de esos demonios en nuestras vidas y habló en extensión acerca del tema. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra que se titula cerrando la puerta a esos demonios. Diga conmigo, cerrando la puerta. No está convencido. Fuerte, cerrando la puerta. Si los demonios tienen una puerta de entrada, entonces tenemos que buscar la forma de que esa puerta no se abra, sino permanezcamos siempre en completa libertad. Y mientras estaba allí, Dios me dio una palabra y quiero que me acompañes allá al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 13. Vamos a aprender en este día. Gálatas capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 1 y 13. Dice la Escritura, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Para qué nos libertó Jesús? Ok, ¿dónde se gestó esa libertad? En la cruz. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2 que Jesucristo derrotó, expuso públicamente a principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesús nos liberó del poder de la maldición, del poder del pecado, de la enfermedad, de la pobreza. Nos libró de todo lo que nosotros nos estaba oprimiendo. Nos sacó en esa cruz también, a través de su sacrificio, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces Jesús hizo por nosotros una obra definitiva, sin cuestionamientos, y es que Él nos dio libertad. Amén. Ahora, esa libertad, dice el apóstol Pablo, Jesucristo nos las dio para que continuemos viviendo en esa libertad. Miren lo que sigue diciendo. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Salta al versículo 3. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Fuimos llamados a qué? A ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones o a la carne, como dice la Reina Valera. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que ya hay una actividad, hay un hecho en nuestras vidas, y es que Jesús nos hizo libres. Y nos hizo libres para que viviéramos en libertad. Pero también nos da una advertencia. Esa libertad tenemos que mantenerla. Diga conmigo fuerte, mantenerla. Dile que tienes al lado, mantén tu libertad. Por eso dice, manténganse firmes, mantengan esa libertad. Porque una de las cosas que ocurre es que no podemos utilizar esa libertad como ocasión para la carne, para darle rienda suelta a nuestras pasiones. No es solamente decir la supergracia. Ya Dios me perdonó de mis pecados, ya Dios me lavó de mis pecados, ya soy una nueva criatura, entonces tengo licencia para pecar porque ya soy salvo, ya soy libre, ya tengo todas las cosas arregladas. No, Señor. El nuevo nacimiento, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, viene todo ese paquete completo de libertad, prosperidad, llenura del Espíritu. Nuestro espíritu se activa a que tengamos nuestra relación con Dios fluida. Eso se define como un nuevo nacimiento, la restauración de nuestro ser interior, de nuestro espíritu, para que se reconecte con Dios. Porque esa conexión se había perdido por causa del pecado, había separación. Pero no queda allí el nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento, que es un evento espiritual, conlleva también el inicio de un proceso de transformación en nuestra alma. Voy a repetir eso. El nuevo nacimiento es la restauración de nuestro espíritu, pero también es el punto de inicio o el punto de partida para la transformación de nuestra alma, un proceso de santificación en nuestro ser. Por eso el hecho de que tú seas cristiano hoy, seas creyente hoy, hayas recibido a Jesús en tu corazón o tengas una evidencia de que has nacido de nuevo, no quiere decir que tu proceso haya finalizado, que ya estés listo o terminado. Eso quiere decir que has arrancado un proceso en tu vida de transformación de tu alma, para que entonces tu alma tenga los principios del reino operando en su vida y tú puedas vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Pero si tú y yo no experimentamos transformación a través de la palabra, a través de la congregación, a través de la búsqueda del Espíritu Santo, viendo a cara descubierta el rostro del Señor y ser transformados, no podemos cumplir con la intención original o con el propósito total del Señor en tu vida. Ahora, si tú ya experimentaste parte de la transformación, no puedes decir, ya terminé. Si ya tú has sido de alguna manera transformado, lo que viene de ahí en adelante es seguir siendo transformado. Hay dimensiones, dice el apóstol Pablo, somos transformados de gloria en gloria. Entonces la gloria de hoy generalmente no funciona, no sirve para todos los desafíos que vienen mañana. Y Dios ha permitido que nosotros estemos viviendo en una etapa en la historia de la humanidad donde el pecado ha aumentado, donde la maldad se ha incrementado. ¿Y por qué Dios nos ha reservado a nosotros para vivir en esta época? Porque sabe Dios que nosotros tenemos la capacidad de ir evolucionando, en el buen término de la palabra, de ir creciendo tanto en el espíritu como ir siendo transformados en nuestra alma para poder desafiar el sistema y decirle al mundo hay una manera diferente y superior de vivir, se llama santidad. Y cuando tú empiezas a operar bajo la santidad, empiezas a cerrar la puerta de esos demonios. Amén. ¿Sabe? La Biblia establece para nosotros que, y por haberse multiplicado la maldad, Mateo capítulo 24, el amor de muchos se va a enfriar. No es una sorpresa para Dios que la maldad aumente. Como no es una sorpresa para la humanidad estar coexistiendo con la maldad. La clave no está en buscar la forma de escapar de la realidad. De decir, yo me voy a ir a un lugar donde haya menos pecado. Donde te metas vas a encontrar pecado. En medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, vas a encontrar gente rebelde, pecaminosa, porque en la grey hay de todo. ¿Me estoy explicando? Donde tú vayas vas a encontrar un ambiente negativo. Pero Jesús estableció un principio. No te pido, Señor, que los quites del mundo, que haya un escape, sino que los guardes del maligno. Para que el maligno o el diablo o las tinieblas no tengan operación dentro de ti. Pero Dios ha permitido que nosotros coexistamos en medio de la maldad. Desde Edén, cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén, planta allí un árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Lo pone en el mismo sitio. O sea que Dios ha permitido que nosotros coexistamos con el mal. Pero eso no quiere decir que nosotros, porque coexistamos con el mal, toleremos la maldad. O le permitamos a la maldad que ingrese en nuestra vida. Jesús pudo decir en el Padre Nuestro, Señor, te pido, guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Aunque el mal esté en nuestro entorno, eso no quiere decir que tú y yo estemos diseñados para vivir en el mal. Fuimos diseñados para vivir en santidad, porque fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Qué ha sido lo común que nosotros hemos encontrado en todos estos años de ministerio? Que la gente recibe libertad hoy, camina en libertad en algunos días y de repente, ¡fuf!, decae. Y uno dice, ¿qué pasó? Porque si hoy ama al Señor, está levantando sus manos, predica el evangelio, mañana está tomando cerveza?
Después está drogándose nuevamente o en fornicación. ¿Por qué la transformación no se mantiene? Porque no mantuviste tu libertad. Permitiste que esa puerta por la cual el demonio entró alguna vez en tu vida se volviera a abrir. Porque fuiste o empezaste en primera esencia, en primera escala, a ser tolerante con el mal. ¿Qué significa eso? Eso no es tan malo. Yo no puedo ser fanático. Pero es que esto, tú sabes, somos humanos. Y como humanos fallamos. Cuando te empiezas a darle cierta tolerancia a la maldad empieza a ganar ventaja sobre tu vida. Y empieza a infiltrarte y empieza a dañarte al punto que lo que venías avanzando, primero te detienes y luego empiezas a retroceder, a convertirte en aquello que antes eras. Por eso es que el apóstol Pablo dice: cuiden su libertad, manténganse libres. Porque la carne, el sistema y las tinieblas no van a descansar hasta no verlos a ustedes derrotados, enfermos, postrados y perdidos. El propósito de toda la actividad demoníaca en nuestra vida es llevarnos a la destrucción. Aquí, que vivamos vidas miserables. Y cuando por fin partamos de esta tierra, seamos expuestos al lago del fuego, es decir, que vayamos al infierno por no haber caminado con Jesús. Por eso el mayor de los milagros se llama salvación. Amén. Ahora, la pregunta es, si yo estoy en un entorno de maldad y lo primero que tengo que hacer es no ser tolerante con esa maldad para impedir que tenga acceso a mi vida, empezar a ser radical con mis principios y decir no a lo que tengo que decir que no y sí a lo que tengo que decir que sí, en un ambiente o un entorno donde todo lo relativiza, donde todo empieza a ser bueno. Lo que puede ser bueno para algunos puede que no sea bueno para otros, lo que sea malo para algunos puede que no sea malo para otros, y empiezan unas agendas tenebrosas de las tinieblas a entrar en ejecución para que usted cada día más sea tolerante frente al pecado. Hace unos días aquí en el país se suscitó un video de un congresista que era homosexual. Y a mí me sorprendía que la gente, en vez de condenar una conducta homosexual, empezaron a condenar a la mujer que hizo público un video de alguien que es una figura pública nacional. El tema no está aquí si esa familia se destruye. Esa familia no la destruyó Vicky Dávila, la destruyó ese hombre que es homosexual. Ese no es el tema aquí. Ahora, el tema tampoco es si esa familia se destruyó. El tema es que es un hombre de figura pública, escogido a través del voto popular, y donde una sociedad colombiana lo ha elegido para que él demuestre la cultura de la sociedad colombiana en todo su esplendor, no para que sea partícipe de ese tipo de obras. Ahora, ¿qué ha pasado con nosotros? Y me sorprende aún ver evangélicos en ese sentido defendiendo a un homosexual. ¿Sabe por qué? Porque estamos tolerando maldad. Es como cuando está un niño, le está diciendo: ay, pégale al otro. Si te pegan, usted no se deje, mijo, pégale. Eso se llama incitar a la violencia. Es como cuando usted a un hijo varón le dice por tener un mal concepto acerca de lo que es la hombría. Eso se llama machismo más bien. No, mijo, toda niña que venga, hágale. Y si son adolescentes y tiene una, dos novias, tres novias, hasta en la casa las mamás empiezan a abrir la puerta, no, para que vaya a fornicar por allá por fuera, que venga y se acueste con su novia aquí en la casa. Eso se llama tolerancia frente al pecado y con el pecado. Estás destruyendo tu propia familia. Tú debes poner límites, reglas y establecer una completa libertad. Principios que no podemos negociar en esta sociedad. ¿Es normal que alguien se masturbe? Pues no, no es normal. Hay una gran diferencia entre ser algo que se haga común, porque el entorno cada vez se pierde más, a que se vuelva normal. Lo normal es que seamos santos, lleguemos vírgenes al matrimonio y vivamos una vida sexual íntegra. Eso es lo normal.
No, si yo me voy a casar tengo que acostarme con mi novia porque si somos incompatibles sexualmente. ¿Qué mentira te está metiendo el diablo en la cabeza? Diga, ay. Y toda la gente que me está viendo por internet en este momento, aquí en Colombia somos santos, íntegros y buscamos la forma de permanecer en libertad. No estamos negociando nuestros principios y jamás los vamos a negociar. La palabra nosotros como iglesia nos define como columnas y baluartes de la verdad. No vamos a permitir tolerancia frente al pecado. Si usted tiene problemas de homosexualismo, arrepiéntase. Si usted es un fornicario, arrepiéntase. Si usted es una persona que está enviciado en trago, en cualquier otra cosa que no provenga del Señor, si está siendo controlado por cualquier vicio, arrepiéntase. Porque eso va a traer actividad demoníaca sobre su vida, sobre su familia y sobre sus finanzas. ¿Por qué no estamos viviendo acorde a lo que la Escritura establece? Porque estamos tolerando pecado. Y esto está trayendo actividad demoníaca en nuestra vida. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo pudo enseñarnos? En los posteriores tiempos muchos escucharán en espíritus demoníacos, doctrinas de demonios. Porque el pecado empieza a ganar ventaja y cada vez más es más fácil para un demonio comunicarse y tener acceso con nosotros. A implantarnos visiones, a implantarnos pensamientos, argumentos que nos sacan de lo que la Escritura establece, de lo que es verdad, y pone sus principios demoníacos en nuestra mente y en nuestro corazón y empiezan a operar en nuestro hogar. Si eres un padre de familia, exige moralidad. Si yo pongo a mis hijos a estudiar en un colegio, yo exijo que ese colegio sea moral. Una cosa es que el Estado tolere el pecado y otra cosa es que Dios apruebe esa tolerancia. Ni lo toleramos ni lo aprobamos. ¿Por qué vemos tanta gente que hoy en día es libre y a los 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año vuelve a estar en esclavitud bajo el pecado? Porque no mantuvo su libertad, porque no cerró la puerta. Amén. Ahora, pregunta: ¿cómo hacemos nosotros para poder tener o poder cerrar las puertas ante las cuales el enemigo pudo entrar? ¿Cómo vamos a hacer para cerrarlas? Lo primero es crucificando la carne con sus pasiones y deseos. El 90 y tanto % de todos los problemas de ataduras espirituales, de opresiones demoníacas, de maldiciones, no se dan simplemente por un ataque sistemático del diablo, de un demonio sobre la vida de una persona. Se están dando porque no se ha crucificado la carne y no se ha muerto constantemente. El alma como tal no ha sido transformada. Y eso, yo no puedo decir, crucifico un demonio y echo fuera la carne. No. Cuando nosotros ingresamos en el reino de Dios, hay 2 particularidades. Recibimos grandes bendiciones. Es un derecho. ¿Sí o no? Recibimos el derecho de ser hijos, de ser herederos, de tener todo lo que el reino tiene a disposición, es para nosotros. Pero también cuando ingresamos en el reino tenemos otra particularidad y son nuestros deberes o responsabilidades. Y no es la responsabilidad de Dios crucificar tu carne, es responsabilidad tuya y mía crucificarnos y morir todos los días. Allí Dios no puede entrar porque eso hace parte de tu voluntad. Y Dios nos dejó a nosotros esa libertad de elegir para decidir si crucificamos la carne o no. Definamos qué es carne. Carne es todo aquello que no está sujeto a la influencia y el control del Espíritu Santo. Eso es carne. Carne es todo aquello que no está sujeto a la influencia o al control del Espíritu Santo. Eso es carne. Pasiones que no están controladas, desordenadas totalmente. Si yo quiero cerrar la puerta a la actividad demoníaca en mi vida, lo primero que yo tengo que hacer es crucificar mi carne. Cuando yo estoy crucificando mi carne, hablamos de lo que conversamos al principio. No soy tolerante frente al pecado, no soy tolerante frente al mal, aunque entiendo que estoy en un entorno de maldad. ¿Me explico? Pero no lo tolero.
lo rechazo, lo condeno constantemente. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para poder cerrar la puerta a los demonios en primera instancia es permitir una transformación en mi alma, y solamente se puede lograr a través de la crucifixión de la carne. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 12 versículo 43. Mateo capítulo 12 versículo 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, mire esto, ¿qué le pasó a esta persona? Fue libre. Jesús, el Señor, el que trajo todo el movimiento de liberación, está explicando lo que ocurre en el ambiente espiritual cuando alguien es liberado. ¿Qué es la liberación? Que un espíritu inmundo salga de una persona. Si dice que sale es porque estaba adentro. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Están conmigo? Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, dice aquí, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra como desocupada, barrida y arreglada. Ojo acá, míreme aquí un instante. ¿Qué es lo que está pasando? Una persona acaba de experimentar liberación, pero Jesús hace una advertencia. Esa liberación durará el tiempo que tú tardes en cerrar la puerta por donde ese demonio pudo entrar. Porque ese demonio, ese espíritu inmundo, así como salió, él tiene una tendencia de ir a buscar dónde reposar. Recuerde que la pastora le enseñaba el domingo anterior que es un demonio, es un ser sin cuerpo. Están buscando cuerpos donde habitar y donde dominar o donde operar. Entonces el demonio sale y empieza a buscar en lugares desérticos, áridos, donde no hay vida, donde no hay movimiento, donde no hay paz. Empieza a buscar dónde reposar. Al no encontrarlo, al lugar donde él se va, no encuentra reposo en ese lugar árido. Él dice, tiene una voluntad, tiene un razonamiento, y él dice, voy a hacer algo, voy a regresar a donde salí. La primera tendencia de toda persona que experimente liberación es que va a tener que enfrentarse con ese mismo demonio que le acaban de sacar. Porque ese demonio va a tender a regresar a ti. Sea de vicio, sea de homosexualismo, lo que sea, ese demonio va a tender a regresar. Y tienes que lidiar con él. Ahora, ¿cómo se lidia con ese demonio? Dice la Biblia que él llega, pero no entra de una vez. Él llega y dice la Biblia que encuentra entonces, primero que todo, la casa desocupada, luego adornada y barrida. Para que yo encuentre una casa desocupada, yo tengo que tener acceso. ¿Sí o no? Usted puede llegar a una casa y ver las luces apagadas, por decir algo, si es de noche, todas las puertas cerradas, y usted dice, ay, no hay nadie. Pero usted dice, no, yo voy a timbrar y a tocar a ver quién está. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo yo me cercioro de que esa casa de verdad está desocupada? Cuando entro, usted dice, hay alguien aquí, y le dicen por allá que somos muchos. El demonio tiende a regresar. Cuando tiende a regresar, él busca la forma de encontrar el mismo acceso por donde entró la primera vez. Y si llega a ingresar, Jesús dijo algo dramático. Este espíritu entonces, siga leyendo conmigo, va y trae otros 7 espíritus más malvados que él. Mire que dice malvados. Entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación. ¿Cómo? Con una generación que vive en un entorno malvado. Una generación que ha permitido que la maldad ingrese en ella. ¿Por qué la maldad ingresa a nuestra vida? Porque no estamos crucificando nuestro yo, nuestro ego. Por eso la maldad entra. Entonces, si yo entiendo que el demonio tiende a regresar,
yo tengo que velar para que cuando ese demonio tiende y yo vaya a lidiar con él no encuentre la puerta abierta a mi vida y acceda a todo mi ser y termine yo peor de lo que estaba. Tengo que velar para que ese demonio cuando regrese me encuentre lleno del Espíritu Santo, sirviendo al Señor en santidad, con toda la casa llena del Señor, diciendo: Señor, te adoro, te sirvo. Que encuentre adoración, que no encuentre un espacio donde reposar. Que te encuentre lleno del reino, que te encuentre muerto, crucificado. Allí entonces el demonio no va a poder tener acceso. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para poder garantizar que mis puertas estén cerradas para los demonios es crucificar mi carne. Amén. Gálatas capítulo 5 versículo 24. Vaya conmigo allá. Gálatas capítulo 15 versículo 24. Capítulo 5. Gálatas 5, 24 dice: los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo es claro cuando dice: los que son de Cristo. Tú eres de Cristo, se supone que tú has crucificado tu carne. O sea, no es una opción. Yo no elijo crucificar o no crucificar la carne. Si yo soy de Cristo, mi tarea, mi responsabilidad es crucificar la carne. El balance está en todo esto, en que nosotros no podemos estar culpando al diablo por todo lo que nos pasa. Porque el diablo va a decir: y otra vez yo. Hay una responsabilidad nuestra en este caso. Y el apóstol Pablo dice: los que son de Cristo crucificaron la carne, con sus pasiones y con sus deseos. Si tú eres de Cristo, lo primero que tienes que hacer es crucifica tu carne. Porque si no crucificas la carne, vas a ser entonces una persona que sea como un imán para la actividad demoníaca. Porque van a encontrar en ti todo un terreno muy, muy chévere para que ellos hagan toda su operación. Siembren todo lo que ellos quieran en ti y hagan de tu vida un completo desastre. Entonces el problema está en que muchos de nosotros culpamos al diablo. Como también tenemos una responsabilidad en determinar crucificar nuestra carne y morir. Y no darle rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos. El alma está compuesta por nuestras emociones, por nuestra mente y por nuestra voluntad. Entonces siempre va a estar permeada por lo que yo quiero. Esa es mi voluntad. ¿Qué quieres tú? Ese es tu ego hablando. Lo que yo quiero, lo que yo siento, tus emociones. ¿Qué quieres sentir? Y lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo pienso deben estar sujetos a la palabra y a lo que el Espíritu Santo me quiera dirigir. Donde eso tenemos que morir y decir: Señor, yo sé que, no sé, comer longaniza, quiero comer longaniza. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú estás muriendo. Crucificas tu ego. No, yo voy a hacer un ayuno. Estás muriendo. No, yo pienso que el pastor debe ponerse corbata. Ok, está bien. Eso es lo que tú piensas. Otra cosa es lo que el Espíritu Santo quiera dirigir. ¿Sí me explico? Yo siento que no me quieren. No hay nada más voluble que las emociones humanas. Tú y yo no podemos limitar nuestra conducta a nuestras emociones. Porque nuestras emociones mal administradas siempre serán muy malos consejeros. Entonces tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones al Espíritu Santo. Por eso el salmista David pudo decir: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Tú no te mandas, tú eres dirigido. O tú estás bajo el control de las tinieblas, el dominio de Satanás, o estás bajo el gobierno del reino de los cielos, la guía del Espíritu Santo y la obediencia a la santa palabra de Dios. No hay puntos intermedios. ¿Qué hago yo con mi alma? Hay que crucificarlo. Quiero quedarme durmiendo, Señor. Quiero quedarme comiendo, Señor. Quiero quedarme, no sé, viendo televisión. Eso quiere tu carne, quiere tu ego. Es la oportunidad perfecta para matarla.
para crucificarlo y decir, no, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a meterme a orar, ahora voy a buscar a Dios. Esta es la oportunidad perfecta para darle la rienda suelta por el Espíritu Santo y matar la carne. Generalmente, y en estos días que estaba haciendo un estudio en particular acerca del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Generalmente lo entendemos como algo emocional. Estoy sufriendo. Pero Dios pone en mi corazón otra cosa. El sufrimiento, hay una parte en Timoteo, y si sufrimos con Él, reinaremos con Él. El sufrimiento es la antesala al gobierno. El sufrimiento es un entrenamiento para poder reinar. El sufrimiento es la oportunidad que Dios nos pone enfrente para derrotar a un adversario. Eso es el sufrimiento. Entonces tú puedes estar sufriendo en este momento, matando tu carne y muriendo, diciendo, yo quiero hacer esto, pero tú sacrificas, crucificas tu carne, de pronto sufres temporalmente. Pero como el sufrimiento es la antesala al gobierno y a la victoria frente a uno de tus adversarios, cuando tú quieras seguir muriendo, te va a costar cada vez menos. Y vas a empezar a experimentar cómo Dios te bendice cada vez más. Porque Dios bendice a los muertos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener un trabajo arduo y esforzado en la transformación de nuestra alma. Yo no puedo decir es que yo soy así, o utilizar el concepto territorial de idiosincrasia para decir es que el santanderiano es así, es que el costeño es así, es que el país es así, es que el caleño es así. Olvídese de ese cuento. Es que el colombiano es así, o el europeo es así, o el americano es así. Olvídese. Todos aquí estamos llenos de la misma palabra, y esa palabra es para que todos nosotros crucifiquemos nuestra carne y empecemos a trabajar entonces en uno de nuestros más grandes enemigos, nuestra carne. ¿Cómo se logra eso? Crucificándonos y crucificando nuestra alma. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, por favor, vaya conmigo ahí. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. No dice, vengan que Dios va a matar en ustedes todas estas cosas. Dice, háganlo morir ustedes. Ya conmigo, responsabilidad particular. No, dígalo fuerte, responsabilidad particular. Tenemos que hacer morir nosotros, esforzarnos en hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Tu líder no lo puede hacer, el pastor no lo puede hacer, la pastora no lo puede hacer, la iglesia no lo puede hacer. Eso es responsabilidad particular. Tú debes hacer morir aquello que te está impidiendo avanzar. Inmoralidad sexual y todo lo que está allí. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Les recuerdo que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 no está hablando con incrédulos, está hablando con creyentes. Porque por esta causa viene el juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. ¿Qué significa eso? Que si hay un creyente que continúa sin morir, va a estar entonces experimentando juicio de Dios, castigo de Dios, y será un imán para toda la actividad demoníaca que va a empezar a venir como olas sobre tu vida. Por una sola razón: no has sido responsable en trabajar en la transformación de tu alma, no has sido responsable en la crucifixión de tu alma, de tu carne, no has sido responsable en tu muerte para que Dios te pueda resucitar. Amén. ¿Quién es el responsable? Nosotros somos los responsables. Segundo, ¿cómo puedo yo cerrar la puerta a los demonios? Primero, no tolere el mal. Arrepiéntase con todo su corazón. Crucifique su carne. No le dé rienda suelta. Si usted quiere tener a los demonios lejos,
crucifique su carne, sencillo, se irán. No estará bajo juicio, no estará bajo condenación. El reino se establecerá. Segundo, arrepiéntase genuinamente. Hay mucho arrepentimiento emocional. ¿Usted no se ha dado cuenta de los niños cuando hacen algo malo, cómo llegan? Perdón, papi, perdón, mami. Y a la hora vuelven a hacerlo. No es un arrepentimiento real. Igual nosotros, el hecho de que pidamos perdón no quiere decir que estemos arrepentidos. ¿Me estoy explicando? Cuando Jesús empezó a predicar, Marcos capítulo 1, versículo 15, producción me ayuda en las pantallas, dice la Biblia que Jesús llegó por toda Galilea, predicando el evangelio del reino y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y crean en el evangelio. Eso empezó a predicar el Señor. Yo no puedo establecer gobierno de Dios sin primero establecer un verdadero y genuino arrepentimiento. Lo que viene posterior es creer, y el creer demanda obediencia a los principios de ese gobierno que nosotros accedemos a través del arrepentimiento. Yo no puedo establecer el gobierno de Dios si primero no tengo un genuino arrepentimiento. No se puede. Por eso fue que Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Es decir, el reino está al alcance. El gobierno de Dios, hay un nuevo sistema. El sistema es diferente, es de bendición, es de paz, es de abundancia, es de salud, es de prosperidad. Ese es un sistema diferente al del mundo, diferente al de las tinieblas. El de las tinieblas te quiere destruido, muerto, te quiere pobre, te quiere enfermo, te quiere mal, te quiere en separación con tu pareja, te quiere en separación con tus hijos, en discordia con todo el mundo. Pero el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Jesús empezó a decir: el reino está cerca, está al alcance, pueden acceder. Condición: arrepiéntete. Sé consciente de lo que estás haciendo mal, y con todo tu corazón y con dolor en él, tú le digas al Señor: me arrepiento. Lo que hice está mal. Lo que dije está mal. Lo que pienso estuvo mal. La evidencia de un verdadero arrepentimiento es la no repetición de la falta. Esa es la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Si tú te arrepientes, hay un dolor en tu corazón y tú buscas la forma, como sea, de no seguir bajo la misma falla. No la vuelves a cometer. Estás arrepentido. Por eso cuando hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, del hombre hacia la mujer, y el hombre golpea a la mujer, le dice: ay, mi amor, perdóname, se me salió. El hombre muerto resucitó y te casqué. Y con lágrimas en los ojos el hombre le dice a la mujer: perdóname, no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido. Pero pasa una semana, tal vez 15 días, el hombre le da regalos, le da cosas para poder resarcir de alguna manera su falla. Y la mujer, por alguna extraña razón, hubo una discusión, el hombre volvió y sacó la mano y tenga. Ese hombre estaba arrepentido. No está arrepentido. Cuando se levanten en contra de la autoridad y ofenden: pastor, perdóneme, si es que lo hacen. Pero pasan unos días más y hacemos de pronto algo que no te agrada. Murmuras, hablas en contra de la autoridad. Una, te ganas una maldición, y dos, no estás arrepentido. Entonces el reino de los cielos no te puedo dar acceso, porque la condición para ingresar se llama arrepentimiento. Amén. Arrepentíos y crean en el evangelio. Amén. Si eso pasa, hay un verdadero arrepentimiento, entonces el gobierno de Dios se va a establecer. Quiero darles un ejemplo. En Hechos capítulo 8, vamos a ilustrarlo de esta manera. Hay un hombre llamado Simón. Dice la Biblia en el libro de Hechos que Simón, desde el versículo 1 en adelante, por favor, producción, me apoya. Dice la Biblia que era un brujo,
de esa ciudad en Samaria. Toda la gente lo seguía y él tenía fama de ser algún grande. Me imagino que con sus artes mágicas, con su brujería, había logrado fortuna, influencia. Tenía poder ese hombre en ese territorio. Pero llega Felipe a ese lugar, Felipe el evangelista, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén, y empieza a predicar el evangelio allí. Sana enfermos, libera endemoniados, y entre ellos, adivinen quién se convierte: el hermano Simón. Simón, el brujo de ese pueblo, el más reconocido, se va a los pies de Cristo a través de la predicación de Felipe. Yo me imagino que ese hombre caminaba con Felipe, escuchaba las prédicas de Felipe, se congregaba constantemente, recibió liberación también de alguna manera de Felipe, empezó a caminar con Felipe, se discipulaba con Felipe, se bautizaba, porque dice la Biblia que un poco de gente se va bautizado allí. De repente la iglesia de Jerusalén escucha esa noticia, que están allí ocurriendo milagros, liberaciones, sanidades. Todo ese pueblo se estaba convirtiendo, y envían entonces a Pedro y a Juan a ese lugar a que supervise la iglesia y a impartir una medida mayor de unción y de gloria que Felipe no tenía porque era un diácono. Estos eran apóstoles. Amén. Cuando él está allí en ese lugar haciendo toda esa impartición, los dos apóstoles, Simón está sorprendido, maravillado. ¡Wow! Esto sí es poder. No se maravillaba por Felipe, que estaba haciendo sanidades, liberaciones. No. Él se maravilló de ver que se podía impartir el don del Espíritu Santo con evidencia en hablar en nuevas lenguas y en profetizar. Y él dijo: esto es poderoso, lo que estos dos tienen supera lo que tiene Felipe. Y dice la Biblia que entonces Simón se va donde Pedro y donde Juan y les ofrece dinero y les dice: véndanme a mí ese poder. ¿Había nacido de nuevo Simón? Sí. ¿Recibió a Jesús en su corazón? ¿Era salvo Simón? Sí. Todo el que confiesa el nombre del Señor será salvo. ¿Pero Simón había crucificado su carne con sus pasiones y deseos? No. ¿Pero Simón había hecho algo para trabajar en su alma para ser transformado de acuerdo al propósito original? No. Porque evidenció la condición de su interior, de su alma, cuando ofreció dinero a Pedro y a Juan para decir: denme a mí ese poder. ¿Qué quería él? Seguir siendo un grande. Tiene un ego inmenso. No había trabajado su ego. Él quería seguir siendo Simón el mago. Ahora Simón el, ungido. Él quería ser algún grande. Tenía en su corazón tener ese nombre, riquezas, influencia, que la gente lo alabara y dijera: wow, Simón, antes trabajabas con el diablo, trabaja con Dios, mejor ahora. ¿Y qué le dice Pedro a este hombre? Vaya conmigo allá, por favor. Esto es tremendo. Le contestó Pedro entonces: que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso ¿qué? Arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Solución que le da el apóstol Pedro a este hombre que tuvo una mala intención, que no era íntegro delante del Señor, que no trabajó en la transformación de su alma: arrepiéntete. Eso fue lo que le dijo Pedro a este hombre. No le dijo: ven, vamos a hacer la oración de fe otra vez. Le dijo: ven, te pongo las manos, te voy a administrar liberación. No. Ven, te voy a echar fuera ese demonio. Eso no fue lo que hizo Pedro. Pedro le dijo a él: arrepiéntete. Es tu responsabilidad. Ya esto no es una operación de demonios en tu vida. Esto es tu carne que no ha sido crucificada. Por eso le dijo: arrepiéntete. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer y establecer para que esa puerta se cierre. Porque el apóstol Pedro le dice: veo que vas camino a la perdición.
Veo que vas camino a ser esclavo y dominado nuevamente por el pecado. Veo que esa puerta no se ha cerrado. Veo que esa puerta sigue abierta y el demonio en cualquier momento va a volver a ingresar. Así como ya te puso ese pensamiento en tu corazón de comprar el don de Dios, de mercadear con la unción, de vender lo que Dios te ha dado como talento. Así como tú estás pensando eso, que eso sí es demoníaco, el demonio va a volver a ingresar en tu vida y traerá 7 peores que él. Y tu posterior estado, Simón, será peor. Arrepiéntete de tu maldad. ¿Qué pasó con Simón? Toleró la maldad. Pero eso no es malo. Yo puedo honrar. No, una cosa es honrar y otra cosa es comprar o sobornar. Pastor, yo le voy a dar esto para que usted haga esto. Me está sobornando, bien. ¿Me estoy explicando? Eso no es honra. Ah, si no me ponen a servir, si no me ponen a hacer esto, entonces no diezmo. Estás sobornando. Estás actuando con amargura. No voy a ofrendar, no voy a dar porque entonces yo no tengo el puesto de liderazgo. Tienes el mismo espíritu de Simón. Por lo tanto, dile que tienes al lado así con voz de sospecha, arrepiéntete. Amén. Tercero, si tú quieres mantener la puerta cerrada, crucifica tu carne, arrepiéntete. Y tercero, renuncia. Diga fuerte conmigo, renunciar. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo con toda la gente que trabajaba con él? Renunciaron al ocultismo, a la maldad, renunciaron al pecado, renunciaron a todo aquello que era carne, renunciaron a todo aquello que era demoníaco, renunciaron a todos aquellos patrones que son del mundo que no se podían meter ahora en el cuerpo de Cristo o en la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Renuncia. ¿Qué es una renuncia? La cesación de una actividad. Eso es una renuncia. Cuando yo renuncio a un cargo es que dejo de hacerlo. Ya no estoy más, ya no voy más, ya no trabajo más. Renuncio. Cuando yo renuncio es porque me desconecto de aquello que de alguna u otra manera me estaba afectando positiva o negativamente. Hay una desconexión, una renuncia oral. Yo renuncio a ese demonio, renuncio a esa maldad, yo renuncio a ese vicio, yo renuncio. ¿Me estoy explicando, iglesia? Si yo quiero cerrar la puerta a los demonios, debo renunciar. Dejar esa actividad, darle la espalda por completo y decir voy a avanzar ahora con la verdad de Dios, pero renunciando a lo oculto y vergonzoso. Renuncie. Entonces, si yo renuncio, yo no leo un horóscopo más, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios, no en un periódico. Entonces yo no voy más donde brujos, hechiceros para saber qué será de mi porvenir. Venga, le leo la mano. No, venga, yo le digo a usted su porvenir. Si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Ese es su destino. ¿Quieres saber lo que te deparan las estrellas? Y yo sé que me deparan las estrellas. ¿Quieres saber tú lo que depara el Señor para ti? Salvación eterna si recibes a Jesús en tu corazón. ¿Me estoy explicando, iglesia? Si usted no renuncia a su pecado, tendrá la misma actividad demoníaca en su vida. Diga, ay, ay, ay. La renuncia es un compromiso inquebrantable por no permitir que las tinieblas tengan algo en nosotros. Es un compromiso inquebrantable por no permitir que las tinieblas tengan algo en nosotros. Toda práctica pasada la renunciamos y no la operamos más. Se acabó. El apóstol Pedro pudo decir, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Es decir, el tiempo de que tú te emborrachabas, fornicabas, eras grosero, obsceno con tus palabras, se acabó. Renunciaste. Amén. Cuando yo renuncio, cierro la puerta a los demonios. No tienen acceso nuevamente. No podrán regresar y meterse dentro de mí porque ya hice una oración de renuncia. Dejé de operar en aquello que me estaba causando
daño. Jesús, antes de ser sacrificado, de ofrecerse por nosotros, le pudo decir a los discípulos: vámonos de aquí, porque ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No tiene ni pizquita, ni un pensamiento me ha metido el diablo. Cuando quiso metérseme a través de Pedro, lo reprendí. Pártate de mí, Satanás. Cuando en el monte de Getsemaní, a través de mi alma, se me quiso meter: Señor, pasa de mí esta copa. Jesús pudo crucificarse y morir allí y decir: no se haga lo que yo quiero, lo que tú quieres. Y murió. No permitió que el diablo lo infiltrara por ningún lado. ¿Sabes cuál es nuestro grave problema? Que con el trasegar en Cristo permitimos que el diablo tenga algunas infiltraciones en nosotros, porque lo toleramos. ¿Sabes cómo es fácil que el diablo empiece a infiltrarte? Con murmuración de otro hermano que está más contaminado que tú, y él necesita sacar su veneno y te lo pone a ti, y tú eres tonto que lo recibes. Y entonces la puerta vuelve y se abre. Si alguien te va a murmurar, cállalo por tu bien. Nosotros no trabajamos con veneno. El veneno daña. No murmures. Hoy en día el pecado encuentra nuevas formas para hacer daño. Los medios de comunicación han sido una bendición para poder trabajar y progresar, pero también se han convertido en una excusa para murmurar y para dañar. Yo he escuchado a gente que empieza a murmurar por WhatsApp con otros. A veces hasta aquí en culto se mandan mensajes. Digo, eso hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque estás contaminado. Diga: ay, pastor me pilló, diga. Yo puedo decir como el Señor: yo lo sé todo. Ojo. No decirme: papá. No. Lo sé todo. Cuarto, ¿cómo podemos hacer ahora nosotros para cerrar esa puerta? Número 1, hablamos: crucifique su carne, sus pasiones y deseos. Número 2, arrepiéntase genuinamente. Número 3, renuncie. Deje de hacer aquellas cosas que lo están afectando. Apártese del pecado definitivamente. Renuncia a eso. Y cuarto, con el temor del Señor. Hay un proverbio que establece: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal, o la humanidad se aparta del mal. Si yo no tengo temor de Dios, yo voy a fallar y voy a pecar, y si peco le abro la puerta al diablo. ¿Me estoy explicando? Entonces voy a tener operación demoníaca en mi vida a través del pecado. ¿Cómo yo puedo cerrar la puerta al diablo, a los demonios? Con temor de Dios. El temor de Dios se debilita en nuestras vidas cuando empezamos a darle cabida a la maldad, a tolerarla. Empieza en nosotros una disminución de nuestro temor. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar a ti? Que peques y no tengas disciplina. Si tú y yo pecamos y Dios nos deja sin disciplina, eso nos va a abrir la puerta para decir: ay, no pasó nada. Forniqué, me masturbé, pequé y sigo sirviendo. Nadie se dio cuenta. Estás próximo a ser destruido. Porque el temor a Dios está disminuyendo cada vez más en tu vida. La Biblia dice: si Dios no nos disciplina, nosotros en realidad somos bastardos y no hijos. Quiere decir que no somos salvos. Si usted me pregunta a mí en lo particular: pastor, ¿usted corrige a algunas personas cuando me dan acceso? Cuando me lo quitan, dejo. Si yo pierdo importancia para ti, ¿por qué tú tendrás que ganar importancia para mí? Si tú no me respetas a mí y ya no me temes a mí como honra, ¿por qué yo tendría que buscar tu beneficio? Si tú te desconectas de mí y no permites una corrección mía, entonces no tengo por qué también bendecir. Ni siquiera tengo que maldecirte para eso. Tú te desconectaste solo, sola. ¿Me estoy explicando? Porque tu temor
que es la falta de reverencia o la reverencia a alguien o a algo, se perdió. Es un punto y una línea muy delgada para que caigas en deshonra, en murmuración y termines perdido. ¿Por qué la maldad se multiplica? Porque el temor a Dios disminuye. ¿Por qué caemos en maldad? Porque no tememos a Dios. Aquí nadie te ve, estás bajo el techo, mira, el Señor no alcanza a ver hasta aquí. Estás en otro país, en otra ciudad, pero ¿quién te está mirando? Tú sabes que Dios te está viendo y tienes temor de Dios en tu corazón, y por eso no haces aquello que la gente comúnmente hace y considera como bueno. Tú dices, no, tengo temor de Dios, no voy a hacer esto, no voy a pecar. Yo no puedo saber cuánto tú ganas, o podría saberlo si tú me lo dices. Pero si tú dices, voy a diezmar un poquito como estos hombres, ¿cómo se llamaban? ¿Cuál? Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Si es tu dinero, ¿por qué caes en juicio financiero? Porque das un diezmo incompleto, no es íntegro, no ofrendas lo que tienes que ofrendar y caes bajo juicio. Me estoy explicando, iglesia. ¿Por qué no se da? Porque se pierde el concepto de temor a Dios. Por eso. ¿Por qué no se sirve? Porque se pierde el concepto de temor a Dios. ¿Por qué no se es santo? Porque se pierde el concepto de temor a Dios. El temor a Dios, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Por eso hasta tu habilidad para hacer cosas empieza a disminuir. Te vuelves torpe en lo que haces, aunque haya sido muy bueno. Porque si el temor disminuye, también la sabiduría va a disminuir. Diga, ay. 2 Corintios 7:1 dice la Biblia: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, 2 Corintios 7:1, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú no puedes avanzar hacia una nueva dimensión de madurez y de santificación si primero tu temor a Dios no se aumenta. Yo sé que nosotros todos transitamos de pecados de puntos muy visibles a pecados no tan visibles, y que nuestra madurez dice, esto no lo puedo hacer porque, pero eso no es tan malo. Para mí sí. Porque tú lo consideras que no es tan malo, porque no estás en mi mismo nivel de santificación. Por eso. ¿Por qué tú consideras a otro un fanático y tú te consideras normal? Porque el nivel de santificación de ese hombre o de esa mujer es mayor que el tuyo, y tu tolerancia frente a la maldad es más alta, y la tolerancia que él tiene frente a la maldad es cada vez menor. Por eso para él sí es pecado no diezmar. Por eso para él sí es pecado quedarse en la casa y hasta llegar tarde a culto. Me decía mi esposa con una iglesia en Corea de un hombre que inspira santidad. Decía, uno llegaría a esa iglesia y se sentiría totalmente inmundo, pecador, por todas sus normas de etiqueta, de educación, de formalidad en su relación con Dios. Eso depende muchísimo del nivel de santificación que tú tengas. Ahora, ¿cómo se perfecciona tu santidad? Aumentando o incrementando tu temor a Dios. Entre más temas a Dios, más santo vas a ser. Entre más temor, honra, reverencia a Dios tú tengas, mayor vas a buscar la forma de agradarle. Pero entre menos temor a Dios tú tengas, más vas a fallarle. Porque consideras que no es malo, que no pasa nada. Pero cuando tú y yo tenemos temor a Dios, nuestra sabiduría aumenta, pero nuestra santidad también. Y cada vez más buscamos la forma de agradarle. Amén. Si yo quiero vivir y permanecer en esta libertad, debo mantener esas puertas de acceso de los demonios a mi vida cerradas, crucificando mi carne, arrepintiéndome. Número 3, renunciando. Número 4, incrementando mi temor a Dios constantemente. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Permíteme guiarte en esta oración. Quiero ministrarles hoy también, para que cada uno de nosotros pueda salir de aquí
más libre de lo que entró. Amén. Y que permanezcas en esa libertad. Si hay una persona en este lugar que esté diciendo, pastor, yo siento que no soy completamente libre, que recaigo y recaigo y recaigo en lo mismo. ¿Oíste la palabra? No es un demonio el que te lo está haciendo. Es tu responsabilidad. Aumenta tu temor a Dios. ¿Sabes? Este libro te alejará del pecado. Y el pecado te alejará de este libro.